Ahí está. Ayer habíamos dejado en las derivadas de orden superior. En realidad las derivadas de orden superior las habíamos definido simplemente una vez que derivábamos una vez respecto de x, una vez respecto de y, nos quedaban funciones que dependían tanto de x como de y, con lo cual, si queremos, nos olvidamos de dónde salieron y esas funciones las podemos derivar parcialmente respecto de x, respecto de y. Entonces, cuando derivamos parcialmente por segunda vez... Luciano, sí. Una cosa, la diapositiva anterior a esta no la habíamos visto, no la llegamos a ver. Esto es lo de las derivadas cruzadas. Bueno, esto lo habíamos hablado cuando lo había escrito en el PDF en notita azul. Esto es la notación para las derivadas segundas. ¿Sí? Las derivadas segundas, ¿sí? Que son las derivadas de las derivadas. Obviamente, si tengo la derivada con respecto a y, y hago por definición la derivada con respecto a x, me queda la derivada primero respecto de y después respecto de x. Yo lo que les había dicho ayer era la lógica de esta notación es agarré la derivada respecto de y la derivé respecto de x. ¿Está bien? Entonces, estos son dos derivadas. Es un orden de derivación doble. Me queda este al cuadrado dividido, bueno, el de x y el de y. ¿Sí? Esta es la lógica de la notación. ¿Está bien? Esta es la derivada segunda. Bueno, cruzada. ¿Por qué? Porque agarré la derivada respecto de y la derivé respecto de x. ¿Sí? Naturalmente, podría haber hecho en otro orden, derivar primero respecto de x y a esta nueva función, la derivada respecto de x, derivarlo respecto de y. Eso lo que me hubiera dado es, agarré la derivada respecto de x, la derivé respecto de y, ¿sí? Y el resultado es la derivada segunda, bueno, primero respecto de x y después respecto de y. Bueno, lo que les había dicho ayer es yo en general esta notación trato de reemplazarla por f. Bueno, acá es primero respecto de y después respecto de x. Y esta fue primero respecto de x y después respecto de y. ¿Está bien? Naturalmente puedo derivar la derivada con respecto a y, de nuevo con respecto a y, o la derivada con respecto a x, de nuevo con respecto a x. ¿Sí? Que esas eran las derivadas que estaban en esta. ¿Sí? La derivada con respecto a x, la puedo volver a derivar con respecto a x. Y esta, ¿sí? La puedo llamar f sub xx, o, como está acá abajo, la derivada segunda con respecto a x. ¿Sí? La lógica es la misma de antes, ¿no? Es que agarré y derivé con respecto a x, a la derivada de f con respecto a x, y haciendo esta notación, me queda derivada segunda, y abajo, bueno, de x, o Jacobi de x, al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense que para orden 2 ya tenemos en principio 4 derivadas, ¿no? Estas dos, que es hacer dos veces respecto a la misma variable, y las dos que están en esta hoja, que son las cruzadas. Entonces tenemos en principio 4 derivadas de orden 2. F sub xx, f sub i. Cierto que esto no tiene borrado. F sub i. Y después las dos cruzadas, f sub xy, que sería esta de acá abajo, y f sub ix, ¿sí? Que sería esta. En principio son 4. Ahora, lo que habíamos visto en el ejemplo que hicimos más arriba, ¿sí? Creo que era x por y. No, era x cuadrado por y, no me acuerdo bien el ejemplo que hicimos, en el cual vimos que estas dos eran iguales. Las derivadas cruzadas, que son estas, resultaban iguales. Cruzadas. Bien, las derivadas de orden 2 cruzadas eran iguales. Bueno, eso se puede resumir en un teorema que da condiciones suficientes, ¿sí? No condiciones necesarias para que sean iguales, pero sí condiciones suficientes para que sean iguales las funciones que son las derivadas cruzadas, y que sea la misma función f sub xy que f sub ix. ¿Está bien? Ese teorema es este que está acá, igualdad de derivadas cruzadas para los campos, bueno, C2. Entonces lo que tenemos que decir es qué significa esto acá, en este lugar, ¿sí?
C2 resume que tiene derivadas hasta orden 2 continuas. ¿Sí? Entonces, si tenemos un campo en el tercer renglón, ¿de dónde? ¿Acá? No, al Claro, lado. que dice No, no. DDI. Claro. Ah, sí, sí. Esto es respecto de X, ¿no? La que tiene el orden contrario a esta. Eso, esto de acá. Es la cruzada respecto primero de Y después de X. ¿Está bien? Bueno, ¿bajo qué condiciones suficientes podemos afirmar que las derivadas cruzadas van a ser iguales? Bueno, para empezar, bueno, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Porque en principio, al igual que en análisis 1, C sub K, o supra K, o supra N, quiere decir que tiene derivadas continuas hasta orden N, ¿sí? O hasta orden K. Eso, en general, decimos C sub K. Lo que pasa es que esto hay que aclarar en qué conjunto lo estamos mirando. Si que lo estamos mirando en un punto, ¿sí? O que lo estamos mirando en un entorno del punto, ¿sí? Uno resume en general decir, bueno, tengo un campo C1 cuando las derivadas primeras son continuas, bueno, cuando la función es continua y las derivadas primeras son continuas. Un campo C2 si la función es continua, las derivadas primeras son continuas y las derivadas segundas son continuas, y así hasta CK, ¿sí? Pero hay veces que hay que hacer el detalle de si nos referimos al punto, ¿sí? O si nos referimos a un entorno del punto, ¿sí? Es más exigente pedir que sean continuas en todo un entorno del punto. Entonces, dependiendo del teorema, vamos a especificar en ese teorema si con C2, C1, CK estamos refiriéndonos a que tiene las derivadas hasta orden K continuas, eso siempre. Y lo que vamos a aclarar es si nos referimos al punto o a un entorno del punto, ¿sí? O que estén definidas en un entorno del punto y sean continuas en el punto, para ese teorema en particular. Así que campo C2 quiere decir que tiene, bueno, que la función es continua, que las derivadas primeras son continuas y las derivadas segundas también. Y lo que hacemos acá en el teorema es específicamente aclarar si nos referimos a C2 en el punto o a C2 en un entorno del punto o a que sea C2 en el punto y esté definida en un entorno, que es lo que pasa acá. Tenemos un campo escalar, ¿sí? De R2 en R, un punto interior del dominio y lo que suponemos es que alrededor de un punto P0, ¿sí? El punto P0 es un X0 y 0, porque es dimensión 2 esto. Alrededor de este punto P0 hay una bolita, ¿sí? En la cual están bien definidas, bueno, la función y sus derivadas primeras y sus derivadas segundas. ¿Sí? La función es derivable en todo un entorno del punto P0. ¿Sí? Y además, suponemos que las derivadas segundas, que es derivable dos veces, ¿sí? Al menos existen las dos derivadas primeras y las dos cruzadas. ¿Sí? Por ahí tal vez no existan las dos veces respecto a la misma variable, pero sí las dos cruzadas. En todo un entorno del punto. Y además suponemos que las dos derivadas cruzadas son continuas en el punto, ¿sí? En P0 son continuas. O sea que si tomo límite con x tendiendo a P0, con xy tendiendo a P0, xy tendiendo a x0 y 0, el valor de esta función es igual al límite de esta función y para esta lo mismo. ¿Sí? Cada uno tiene límite y es igual a su valor. O sea, son continuas en el punto. Bueno, sí, son continuas las dos derivadas cruzadas en el punto y están bien definidas las dos derivadas primeras y las dos derivadas cruzadas en todo un entorno del punto, entonces siempre van a ser iguales. ¿Sí? Siempre van a ser iguales. Si las derivadas cruzadas son continuas, son iguales. Esa es la forma rápida de acordárselo. ¿Sí? Si las derivadas cruzadas son continuas, son iguales. ¿Está bien? No es menor, en general, la existencia de las derivadas y de las propias derivadas, las derivadas de primer orden y las derivadas cruzadas en todo un entorno del punto, pero en la gran mayoría de los ejemplos, eso es fácil de chequear que existen. ¿Sí? Así que eso no es la dificultad del problema. En todo caso,
puede ser más difícil probar que las derivadas son continuas en el punto, si es que es una función partida. Si no, la continuidad se prueba con las propiedades de continuidad que vimos ayer, ¿sí? No sé, si son polinomios, combinación de polinomios con una trigonométrica, una exponencial, suma, cocientes de continuas, etcétera, se pueden probar así. Claro, Entonces, Luciano, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Ponele que vos tenés una función, la derivás en X, y después la volvés a derivar, pero en Y. sí. O sea, ahí me da un valor. Yo todavía ahí no sé si la otra, o sea, la cruzada me da lo mismo o no. Pues yo no sé si la primera derivada en Y es continua también. No, en principio no necesitas que las primeras derivadas sean continuas. Necesitas que las segundas, que las cruzadas sean continuas. Lo que tiene que ser es, tienen que existir. Las dos derivadas primeras tienen que estar bien definidas alrededor del punto. Claro. Después tenés que hacer las derivadas cruzadas, ¿sí? En principio, podrías hacerlas y ver si son continuas en el punto. Y pero ¿Bien? entonces, ¿para qué servirían? O sea, si ya las tengo que calcular, ¿para qué sirven saber que son iguales? A ver, si esto es una función partida o algo así, hasta que no lo calcules, hasta que no veas las derivadas, no lo vas a saber. Así que ahí no importa. Pero, si no sé, son combinaciones, por ejemplo, si es un polinomio, vos sabés que todas las derivadas de los polinomios van a ser polinomios. Entonces, no te hace falta hacer las dos derivadas, porque los polinomios siempre son continuos. Entonces, seguro que las derivadas segundas van a ser continuas. Claro. Las dos veces respecto de x, respecto de y, respecto de la cruzada. Bien. ¿Sí? Lo mismo si es una exponencial compuesta con un polinomio. ¿Sí? Si son funciones cuyas derivadas a cualquier orden vuelven a ser funciones conocidas y continuas, ahí las podés hacer en el orden que quieras porque te van a dar igual esto de la cruzada. ¿Está bien? Te sirve en esos casos. Y además, desde el punto de vista teórico, nos va a servir después cuando hagamos Taylor, ¿sí? Saber que bajo una cierta hipótesis de continuidad, las derivadas segundas van a ser iguales, porque ahí va a aparecer cierta matriz que tiene estas derivadas segundas, va a ser simétrica, ¿sí? Sin que tengamos que hacerlo caso por caso, solo suponiendo la continuidad. ¿Está bien? Si es una función que es muy fea, bueno, no va a haber forma de probar que las funciones, que las derivadas cruzadas sean continuas sin calcularlas, con lo cual ahí no te ayuda el cálculo. ¿Está bien? Pero para las demás, para las que veas que seguro todas sus derivadas son continuas, te sirve. Claro, bueno, si te dieran continuas y te dan distintas, hay un error de cálculo. Así que sí, también te podría servir para eso. De nuevo, si es un cálculo sencillo, por ahí no te aporta tanto, y si es un cálculo difícil, por ahí era que era discontinua. Y es más difícil darse cuenta de que uno está metiendo la pata ahí que en el cálculo. Pero en principio sí, es verdad, lo que dice Luciano es, si me dieran distintas y eran continuas, en algún lado metí la pata. O estoy probando mal la continuidad, o estoy haciendo mal las derivas parciales, ¿sí? De segundo orden. Bueno, este teorema tiene varios nombres, así como yo lo enuncié, que es la versión más sencilla para mí de chequear, porque nos fijamos que estas dos sean continuas en un punto y que estas estén definidas en un entorno en general no es algo difícil de chequear. Se llama teorema de Bonnet. ¿Sí? Con esas hipótesis se llama teorema de Bonnet. Hay generalizaciones o en realidad versiones parecidas a este teorema. ¿Sí? Por ejemplo, se pide la existencia y continuidad de una de las derivadas cruzadas, pero ya no la continuidad en un punto, en el punto x0 y 0, sino en todo un entorno. Entonces, la otra existe y vale igual. ¿Sí? Eso sería el teorema de Schwarz. En este caso, ahí sí, no te haría falta calcular la otra, pero lo que sí te haría falta es probar que es continua, no solo en el punto, sino en todos los puntos de un entorno. Y eso, si no es una de las que era fácil de calcular, o sea, polinomio, composición de polinomios con otra, sino que es una función partida o algo feo, por ahí es difícil probar la continuidad en todo un entorno. ¿Sí? Pero también se podría hacer así, ¿sí? Que existan las dos derivadas primeras, que exista una de las cruzadas y sea continua en toda la bolita alrededor del punto, o sea, no solo en ese punto, sino en todos los puntos de una bolita alrededor del punto sea continua. Entonces la otra tiene que existir y va a valer lo mismo. Cuando se ponen esas hipótesis, se llama teorema de Schwarz. ¿Está bien?
pedimos menos por un lado, porque la condición es sobre una de las derivadas cruzadas, pero por el otro pedimos más porque le estamos exigiendo que sea continua en todo un entorno. Bueno, esto es en general un poco sutil. El uso que yo le voy a dar más que nada a esto es, por un lado, los casos en los que es fácil calcular una de estas, ¿sí? Por ejemplo, polinomio, composición de polinomios, y sabemos que seguro va a ser continua porque son las derivadas de las exponenciales son exponenciales, las derivadas de los polinomios son polinomios, las de las trigonométricas son trigonométricas, las de los cocientes vuelven a ser cocientes, etcétera. Cuando por reglas sea evidente que van a ser funciones continuas, no hace falta hacer la otra, ¿sí? Sino solo una de esas. Y eso mismo, tanto en términos teóricos generales como en la práctica, cuando hagamos Taylor lo vamos a usar, ¿sí? Vamos a decir, bueno, este campo es C2, ¿sí? Porque es, no sé, la exponencial de x cuadrado por y. Entonces, cuando hago las derivadas segundas, las cruzadas son iguales y eso en Taylor me va a ser práctico para armar el término de segundo orden que tiene las derivadas segundas, ¿sí? Es un cálculo menos que hacemos y además da una matriz simétrica, que es algo importante, bueno, por las propiedades que tienen las matrices simétricas que después vamos a ver. Por lo demás, si es Bonnet, si es Schwartz, o creo que tiene algún nombre más, acá le cité el libro de Rey Pastor, que tiene, no me acuerdo, como 3 o 4 versiones del teorema, pidiendo cosas ligeramente distintas. Es sutil, pero interesante. Bueno, pueden usar eso, que las derivadas cruzadas van a dar iguales si son continuas, y que son continuos, por ejemplo, las derivadas de las exponenciales, polinomios, todas esas composiciones, en alguno de los ejercicios que pide calcular f sub x y f sub x, etcétera, pueden usarlo. No me acuerdo si en esos ejercicios hay muchos ítems con funciones partidas, ahí no les va a servir eso, pero en los que sean funciones más o menos manejables o composiciones de funciones manejables, lo van a poder usar. Bueno, entonces ahora vamos a un concepto que es muy parecido al de derivada parcial, pero más general, ¿sí? Va a incluir a las derivadas parciales como un caso particular, pero lo va a generalizar, que es el de las derivadas direccionales, ¿sí? Y es parecido a lo que nos había pasado cuando pasamos de los límites iterados a los límites radiales, ¿sí? Los límites iterados eran límites, bueno, en una L o en última instancia en una recta horizontal, ¿sí? O en una recta vertical, ¿sí? Eran dos direcciones fijas, bastante sencillas. Y después pasábamos a los límites radiales, que eran una recta de cualquier pendiente que pasara por el punto correspondiente. Bueno, ahora nos va a pasar lo mismo, y las dos derivadas parciales van a ser un caso particular de las derivadas direccionales cuando las direcciones sean la dirección del eje X, o sea, la 1, 0, o la dirección del eje Y, la 0, 1. Bueno, en principio, ¿por qué elegí yo las direcciones de X e Y? Es arbitrario. Yo podría haber elegido para los incrementos cualquier dirección, dado que estoy en un punto interior del dominio, justamente me puedo mover en cualquier dirección. No es arbitrario solamente porque digo, bueno, empiezo con algo, sino porque lo que vamos a ver la clase que viene es que esas derivadas parciales, o en realidad lo que ya acabamos de ver, es que esas derivadas parciales son fáciles de calcular además, ¿sí? Porque usábamos las reglas del cálculo de una variable. Pero en principio podría tomar otra dirección, ¿sí? Cuando yo me acercaba al punto, ¿sí? Póngale que el punto era el x0 y 0, yo me acercaba al punto por acá o por acá para calcular las derivadas parciales. Ahora me voy a poder acercar por cualquiera de estas, y lo que voy a tener acá es un vector b, ¿sí? Bueno, como estamos en R2 le pongo B1, B2, que me da la dirección. Y lo importante es qué pasa con la función, ya no cuando me muevo en X, ¿sí? Que sería el horizontal, o en Y, que sería la vertical, que se acuerdan es lo que fijábamos ayer, el plano vertical en dirección con X fijo, en dirección con Y fijo. Ahora lo que puedo hacer es poner un plano, también vertical, pero en cualquier dirección B, ¿sí? Las dos de ayer, las dos derivadas parciales, son dos casos particulares, ¿sí? Uno en el cual esta dirección es el 1, 0, y otro en el cual la dirección es el 0, 1. Pero en principio podemos tomar cualquier dirección de acercamiento al punto x0 y 0.
¿sí? Cualquier dirección es un vector B1, B2, y para normalizar, ¿sí? Para tener que el efecto sea la dirección y no la longitud que me estoy moviendo, vamos a tomar siempre direcciones normalizadas, ¿sí? Nuestras direcciones van a ser normalizadas. Siempre que hagamos las derivadas direccionales, ahora con la formulita que vamos a ver en la hoja que viene, vamos a considerar que la dirección está normalizada. Entonces, en términos prácticos, eso significa que si les digo, bueno, decime la derivada en la dirección del vector 3, no sé, 5. ¿Cómo lo llevan a un vector de norma 1? ¿Se acuerdan eso? ¿Lo vieron en el ingreso? ¿Cómo agarro o por ahí al principio de esta materia también lo vimos, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto para que me dé un vector de norma 1? Claro, exactamente. Divido por la norma. ¿Sí? En este caso me fijo, no sé, si este es W, ¿sí? Si este es W, la norma de W, norma 2 siempre vamos a usar, es 9 más 25 raíz, ¿sí? Esto es raíz de 34. Y entonces el vector de norma 1, la dirección correspondiente a este vector 35, pero que cumple con esto, es, como dice Joaquín, el mismo vector, pero dividido por la norma. 3 dividido raíz de 34, ¿sí? Y 5 dividido raíz de 34. Entonces, una vez que tengo lo uso para la formulita que ahora vamos a ver. ¿Está bien? Aclaro esto, después ahora voy a aclarar qué pasa si uno no usa el vector normalizado, que lo único que pasa es que el factor de raíz de 34 sale multiplicando la derivada. Pero como lo que nos interesa es ver la velocidad instantánea, digamos, cómo cambia instantáneamente, como es una pendiente, nos interesa siempre decir, bueno, la dirección normalizada. Es como que uno tuviera dos caminos, ¿sí? Uno está muy empinado, ¿sí? Y el otro un poquito empinado, si uno es más chatito, pero uno dice, bueno, si hago 300 metros por el que tiene menos inclinación, subo más que si hago 1 metro por el que tiene más inclinación. Bueno, para que eso de cuántos pasos di hacia adelante no me afecte a cuánto subí, que sería la pendiente, siempre suponemos que dimos un paso hacia adelante, o sea que el vector está normalizado. Y lo único que nos interesa es la dirección propiamente dicha. Bueno, entonces cuando me muevo desde el punto x0 y 0 en dirección B, lo que tengo es un incremento de este estilo, ¿sí? Este h es un escalar cualquiera, tengo al x0 y 0, le sumo un múltiplo del vector b1, b2. ¿Sí? Tengo, uy, esa raya no sé de dónde salió. Luego toqué y hice una raya. Bueno, vamos a aprovecharla como la dirección b1, b2. Tengo mi punto acá y lo que voy a hacer es moverme algún múltiplo para algún lado, puede ser h positivo, h negativo, moverme en la dirección b1, b2. ¿Está bien? Algún múltiplo positivo de esta. Si este era el x0 y 0. ¿Sí? Y me muevo en la dirección, en cualquiera de los dos sentidos, porque h puede ser positivo o negativo, pero me muevo así. Me incremento en la dirección b1, b2. ¿Se entiende qué quiere decir que los incrementos los miro en dirección b1, b2? Que le sumo al x0 y 0 un múltiplo de b1, b2. O sea que me muevo por esta recta dependiente, digamos, de dirección b1, b2 desde el x0. ¿Entiende, no? Bueno, interpreto que sí. Bueno, y entonces lo que hacemos es un cociente, buenísimo, gracias. Lo que hacemos es un cociente incremental. Una vez que tenemos incrementos en x y en y, correspondientemente va a haber un incremento en f, y lo único que hacemos es el cociente incremental. Solo que ahora, bueno, en principio ayer era o se mueve solo x o se mueve solo y. Ahora, como b1 y b2 pueden ser ambos distintos de 0, pueden estar cambiando x e y al mismo tiempo, ¿sí? No de manera totalmente independiente porque están vinculados de esta forma, ¿sí? No es cualquier cosa, ¿sí? Y sobre x, ¿sí? Me va a dar b1 sobre b2. O al revés, b2 sobre b1, ¿sí? Pero en principio pueden cambiar x e y al mismo tiempo si ambos b1 y b2 son distintos de 0. Entonces, Una pregunta.
Sí. ¿Por qué se usa la notación de H, que también la habíamos visto antes, y no la de sin el reemplazo? ¿El reemplazo de qué? Viste que la H surge de hacer un cambio de variable de x menos x0. Eso era en análisis 1. Sí, es lo mismo. Acá. X, acá vas a tener, bueno, en X y en Y, ¿no? Acá el incremento es al mismo tiempo. Tengo, si quieres llamar XA, te va a quedar X0 más HB1, ¿sí? Y te va a quedar Y0 más HB2. ¿Está bien? Lo que cambia ahora es que antes, por ejemplo, B1 era 1 y te quedaba X0 más H, y B2 era 0 y te quedaba Y0 fijo, ¿sí? Y, o viceversa, B2 era 1 y te quedaba Y0 más H y X0 fijo, y ahora lo que puede hacer es cambiar tanto X como Y. ¿Sí? Si querés llamar esto X o Y, este sería X y este sería Y. ¿Está bien? Es lo mismo, solo que ahora la ventaja de esto es que estoy explicitando bien claro cuál es la dirección. ¿Sí? No me estoy moviendo hacia X, Y, ¿sí? Hacia el X0 y 0 en cualquier forma, sino específicamente con este incremento, con el incremento H por B1, B2. Esta forma de escribirlo lo que me garantiza es que solo estoy considerando los incrementos que son, como decía antes, yo estoy en el punto y me muevo solo en esta recta de dirección B1, B2. Esta forma de incrementar me garantiza eso. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, entonces, me incremento en la dirección B1, B2, le sumo el X0 y 0, el múltiplo que sea, y aplico F, le resto lo que vale la función en el punto X0 y 0, divido por H. ¿Sí? En general, en la práctica, lo que uno hace acá es hacer explícito, ¿sí? Bueno, esto va a ser X0 más este B1 o B2, este B1 y B2 será un dato, ¿sí? No sé, 1, 3, bueno, normalizado, no sé, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y entonces, y este será, no sé, 3, 5, me va a quedar 3 más H dividido raíz de 2, y 5 más H dividido raíz de 2. Y eso será alguna cuenta que dependerá de F. Bueno, le resto lo que vale en el punto, y divido por la longitud del incremento con signo, ¿sí? No es lo mismo ir para un lado que para el otro. Por eso dejo H en lugar de módulo de H. Bueno, entonces, si el límite del cociente incremental existe y es finito cuando el incremento se anula, o sea, cuando H tiende a 0, ¿sí? Entonces vamos a decir que F es derivable en la dirección B1, B2 en el punto X0 y 0, ¿sí? En la dirección B1, B2 en el punto X0 y 0, si este cociente incremental tiene un límite finito, ¿sí? Existe y es finito. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que existan para todo B1 y B2, que no exista para ninguno, que exista para un par, no sé, para el 1, 0, para el 0, 1 y no para los demás, que exista para algunos y no para otros. En principio, no hay garantía de qué es lo que va a pasar y no hay relación entre una dirección y la otra, ¿sí? Lo que vamos a ver la clase que viene es que, bueno, las direcciones 1, 0 y 0, 1 que nos dan las derivadas parciales, si la función se comporta particularmente bien con las derivadas parciales, las derivadas direccionales van a existir. ¿Sí? Por eso, esa es otra de las grandes ventajas que nos da el análisis de las derivadas parciales. Pero en principio, cada uno de estos límites depende de la dirección y son independientes en principio. ¿Está bien? No van a ser siempre independientes, lo que les decía, vamos a ver condiciones suficientes para que existan estas, pero en principio podría pasar cualquier cosa en cualquier dirección. Podría ser totalmente distinto lo que pasa en una dirección o en la otra. Bueno, acá sí, la notación ya no es tan estándar, ¿sí? Hay diversas notaciones para la derivada direccional. Yo uso más que nada esta, y en la guía usé esta. Pero no quita que en los libros vayan a encontrar. La notación de subíndice es donde ahora el subíndice es el vector o versor B, ¿sí? Porque esto va a ser siempre de norma 1, ¿sí? F con subíndice,
derivada respecto a la dirección B, por así decirlo, o también derivada respecto a la dirección B con la notación esta de Jacobi. Como que a mí no me convencen estas dos, porque como que B es constante, entonces no me gusta tanto usarlo así. Entonces yo prefiero decir es la Perdón. derivada en dirección B. ¿Cómo? No, nada, perdón, te iba a preguntar cuál era la que usaste en la guía, porque no escuché. Pero Yo uso esta. Yo uso esta. Porque me gusta decir, es la derivada en dirección B. O sea, es una notación nueva, distinta a la que venía usando. Estas dos, si bien se parecen más a las que venía usando para parciales, a mí no me gustan del todo porque como que acá uno tendría que poner una variable y acá está poniendo una dirección. Que la dirección está fija, ¿no? Porque el B1, B2 me lo dieron. Entonces, bueno, nada. Pero pueden usar la que quieran, siempre que aclaren qué están usando. Y en los libros pueden encontrar, esta está bastante usada, me parece que en el apunte de Tato, ¿sí? Él usa esta. ¿Sí? Que está como la derivada, en lugar de poner X acá o Y, ponen B. Es decir, bueno, la dirección que sea. Tiene sentido, uno es la dirección X, el otro es la dirección Y, esta es la dirección B. Bueno, yo cuando veo la X tiendo a pensar en X como variable y a la Y en Y como variable, ¿sí? Porque estoy pensando más en las reglas de derivación que en las direcciones. Así que me cuesta interpretarlo así, pero también pueden usar esta notación. Yo en la guía creo que fui consistente ahora que armé la guía nueva, que es la misma guía de antes, pero la que le saqué ejercicios. Creo que fui consistente y usé siempre esta. Pero si llegan a encontrar alguna de estas dos notaciones, simplemente es la derivada direccional en dirección P. Bueno, y para la interpretación geométrica, vamos a ver ahora lo mismo que vimos ayer, solo que ayer teníamos los planos o bien con X constante, o bien con Y constante, y ahora vamos a poder ir variando, digo, lo que vamos a tener constante es alguna dirección, que puede ser esa, que sería la 1, 0, o la 0, 1, dirección X 1, 0, dirección Y 0, 1, o cualquier dirección intermedia, ¿sí? Por supuesto, como les decía, no hay garantía de que existan las derivadas en todas las direcciones. Para una función cualquiera puede pasar cualquier cosa. Justo la que yo uso en mi ejemplo es muy suave y van a existir en todas las direcciones, así que no va a haber problema. Bueno, esto es la página 21. Voy a compartir la ventanita que tiene el applet de GeoGebra para que vean que es la misma idea geométrica que teníamos ayer. Application Screen. Profe, a mí no me funciona ese link si lo aprieto desde la presentación. ¿Desde el PDF no anda? No. No, sí, a mí tampoco. Cópienlo, pongan copiar. Si pones botón derecho, copiar link y lo pegas en el navegador, anda. A ver. Y si no, creo que también está en la lista de links ahí en el campus puse una lista de links y ahí está. Pero sí, no sé. No, copiarlo tampoco me deja. Botón derecho, copiar, no te deja, a mí me deja. No está la opción de copiar. ¿Eh? Qué raro. A ver, A mí me da ahí esa opción. seleccionándolo, Bueno, apretarlo, pero te sí. deja seleccionar. Bueno, a mí botón derecho, copiar dirección de enlace me dejaba. Así que por ahí depende del lector de PDF. Pero si no, también está casi seguro en la lista de links que les puse en el campus. Y si no, sé cómo hiciste recién, que lo copias y lo pegas y listo. Bueno, entonces, acá. Esto es muy parecido. Están viendo, ¿no? El GeoGebra, Sí, lo Chrome vemos. con el GeoGebra. Dale. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es para elegir. Por un lado, el punto, que está en el 1, 1, ¿sí? Lo podemos cambiar a otro. ¿Sí? Este punto 1, 1 lo podemos cambiar, ¿sí? No sé, a otro punto. O dejarlo ahí. Y por otro, lo que está es el vector U, la dirección. Acá está la 1, 0. Esta vendría a ser la derivada en qué dirección, o cuál de las derivadas que vimos. Si fijo 1, 0, la dirección. En el eje Y. Es la del eje X. ¿Sí? La 1, 0 es la del eje X. ¿Sí? Entonces, es la derivada respecto de X. Si me voy al ángulo 90, no es tan fácil invocar la 90 acá como parece. Si me voy al ángulo 90, fíjense que es justo la otra, la derivada con respecto a Y. Estas son las dos que vimos ayer. Derivada respecto de X y respecto de Y.
¿Se acuerdan que habíamos puesto un plano o el otro? Y en el medio, o después, digamos, cualquier otra dirección que yo tome, ¿sí? Lo que va cambiando es el plano con el que corto a la superficie. El punto, fíjense que el punto es siempre el mismo, y lo que va cambiando es la inclinación del plano. ¿Está bien? Y a medida que cambio el plano, fíjense que la recta va cambiando y va siendo de distinta pendiente. Entonces no es lo mismo la derivada esta de acá, que me dice, mira, da menos 1,28, que cuando cambio la dirección y me da menos 0,44, ¿sí? Se aplanó, se puso más horizontal. Luciano, no termino- ¿cuál es la relación entre el vector y el plano S? Esa es la dirección, este vector, imagínate que acá, bueno, no tengo para dibujar, que bajes esto al 1, 1, ¿sí? Al 1, 1, 0, que Sí, sería el punto que está acá abajo. ¿Sí? Este vector es, imagínate que esta O es el 1, 1, 0, y el vector es la dirección en la cual te estás moviendo ahí. ¿Está bien? claro, pero Es el ángulo en el que te estás moviendo. ¿la línea negra es el vector o es la pendiente? No, la línea negra es la recta tangente. Claro, La proyección de esa línea negra sobre el plano XY, esa es la dirección del vector en el que te estás moviendo. perfecto. ¿Está bien? Entonces, cuando yo cambio el vector, lo que cambia es la orientación del plano vertical. Y al cambiar la orientación del plano vertical, cambia la curva, ¿sí? Son todas parábolas, pero van cambiando, y al cambiar la curva, al cambiar la parábola, cambia la pendiente de la recta tangente correspondiente. Entonces, no es lo mismo, claramente, esto imagínense que están trepando una montaña, no es lo mismo decir me voy acá, me voy un poquito para el costado, ¿sí? Que decir me voy derecho para arriba, ¿sí? Y esto es, subo más rápido de esta forma que de esta otra, cuando hacía por acá, ¿sí? Si me empiezo a derivar para el costado, voy más lento para arriba que si derivo así subo más rápido, ¿sí? Fíjense la pendiente esta, es más grande, subo o bajo más rápido, ¿no? Depende para dónde lo esté pensando. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto de la derivada direccional? Es, bueno, a qué velocidad me muevo para arriba o para abajo en ese punto, dependiendo de la dirección. No es lo mismo agarrar la montaña y decir yo le meto derecho para arriba que, bueno, empiezo a ir para el costado, ¿sí? Hago una espiral o algo para ir más despacito, ¿sí? Subo más lento. ¿Está bien? Si uno quiere subir lento, en general tiene como, no sé, cuando los caminos de montaña con el auto no te ponen, bueno, mira, trepa derecho, sino anda dando una vuelta en espiral para tener siempre en cada momento menor inclinación y poder subir sin que te derrape el auto. ¿Está bien? ¿Entiendes? El mismo concepto de la derivada parcial, solo que ahora puedo tomar la dirección que yo quiera. ¿Puedo tomar las que tenía antes? Sí. Esta o esta. O cualquier otra. ¿Hay garantía de que pase lo que está pasando con esta función, que es que en cualquier dirección existe? No. ¿Está bien? Eso puede ser, eso en esta función, que es suave y es buenísima, sí. En una función cualquiera, por ahí existe para algunas direcciones y para otras no. ¿Sí? No todas las funciones van a ser así una montañita buena como es esta. Bueno, entonces dicho eso, vamos a hacer algún cálculo. Que dije 21, ¿no? ¿Qué era? Sí, 21. Entonces, bueno, datos que me van a dar, la función obviamente f, el punto y la dirección. ¿Sí? Con eso yo tengo que poder plantear el cociente incremental y tomarle límite, simplemente. Luciano, todas las direccionales las vamos a hacer con cociente incremental. Hoy sí, la semana que viene no. ¿Sí? Lo que todavía no vimos es condiciones suficientes para poder calcular. Así como tenemos reglas de derivación, las reglas de derivación en X y en Y son fáciles porque era fácil ver que eran derivadas de una variable. Las reglas de derivación con derivada direccional van a depender del concepto que todavía no introdujimos, que es la diferenciabilidad. ¿Sí? Si la función es cualquier banana, no podés zafar de hacer el cociente incremental de esta forma.
Lo que vamos a ver el lunes que viene es que si la función es lo que vamos a llamar diferenciable, que es que sea suave, entonces las vamos a poder calcular las derivadas direccionales usando las derivadas parciales. Y eso es mucho más fácil porque las derivadas parciales las sacamos a ojo, entre comillas, quiero decir con reglas de derivación. Al día de hoy, y para una función cualquiera, sí, solo cociente incremental. La semana que viene vamos a ver condiciones suficientes para calcularlas con reglas, o sea, usando las derivadas parciales y un producto escalar o interno de vectores. Bueno, entonces, como le decía a él, hoy las vamos a calcular directamente por definición. Me da la función f, que es la que tenía recién, ¿sí? La que tenía graficado en GeoGebra, que es 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? El punto es el 0, 0 en x, ¿sí? Y esto es 0, 0, 2. La figura... no, 0, 0.1. No, claro. Yo tiendo a usar puntos en lugar de comas porque me pasa esto, cuando hago un par parece una terna. Entonces en general trato de usar puntos, pero por alguna razón acá usé comas. Esto es un punto, ¿sí? Es el 0, 0.1. Es el XY, o el X0 y 0. ¿Está bien? Anótenselo porque 2 comas seguidas es re confuso. ¿Sí? El punto es el 0, 0.1. Y en principio me dan una derivada en una dirección B1, B2. ¿Sí? Me dicen, mira, lo único que te digo es, la dirección es B1, B2. No te aclaro cuál es. Con esto la vas a poder calcular para una dirección arbitraria o vas a poder calcular si existe en todas las direcciones o hay alguna dirección en la cual no exista, etc. Entonces me dan la dirección B1, B2, me dan la función, que es el paraboloide que teníamos recién, y me dan el punto, x0, que es el 0, 0.1. ¿Está bien? Se entiende el punto, ¿no? Que había 2 comas y eso lo hacía confuso. Pero es el 0 en x, 0.1 en y. Bien. Bueno, entonces, el incremento va a ser de x0 a x0 más h por b1 y de i0 a i0 más h por b2. Naturalmente, como x0 es 0, directamente x0 más h por b1 va a ser h por b1 y como i0 es 0.1, i0 más h por b2 va a ser 0.1 más h por b2. Los reemplazo en la función y tengo 2 menos, bueno, esto dije es h por b1 elevado al cuadrado, porque x está al cuadrado, menos 0.1 más hb2 elevado al cuadrado, porque esto es 0.1 y esto es hb2 elevado al cuadrado, menos lo que vale la función en el punto, y la función en el punto es 2 menos 0 cuadrado, que es 0, menos 0.1 al cuadrado, que es 0.01. Entonces la función en el punto lo que vale es 1,99. ¿Está bien? Bueno, acá si desarrollan este cuadrado es trivial de desarrollar, ¿no? Es menos h cuadrado b1 cuadrado. ¿Sí? En realidad es h cuadrado b1 cuadrado y tengo el menos afuera. Después, el cuadrado de esta me da 0.1 al cuadrado, que es 0.01, más el doble producto, que es 0.2, o 2 por 0.1 por h por b2, más h cuadrado b2 cuadrado. Esos son los que están acá, y lo que simplifiqué fue 2 con el 0.01 y el 1.99. ¿Está bien? De acá a acá, lo único que hice fue desarrollar este cuadrado, sumar el 0.01 con el 1.99, porque ambos están restando, restárselo a 2 y simplificar. Me sobró este término cuadrático, el término cuadrático h cuadrado b2 cuadrado, que es este otro, y el doble producto de 0.1 y hb2, que es este término de acá. ¿Está bien? Simplifico acá las h, me va a quedar menos h b1 cuadrado, menos h b2 cuadrado, menos, bueno, acá se me simplifica el h y me queda 2 por 0.1, que es 0.2 por b2. Le tomo el límite con h tendiendo a 0, este me queda 0 porque está multiplicando el h, este también, y me queda menos 0.2 b2.
¿Está bien? Por definición, calculé el límite del cociente incremental. ¿Qué me dice esto? Las derivadas existen en cualquier dirección. Lo único que tengo que hacer para derivar en la dirección B1, B2 es menos 0,2 por lo que me den B2. ¿Sí? Si quiero la dirección, no sé, 745, ¿sí? ¿Sí? 7 es W, digo, bueno, entonces B es W dividido la norma de W, y esto me dará B1, B2, hacen la cuenta de cuánto es la norma para ver a qué están dividiendo, y la derivada de esta me dará menos 0,2, la derivada en la dirección B1, B2, o en la dirección de este vector W normalizada, me va a dar la derivada correspondiente a esa dirección B. ¿Está bien? Bueno, como les decía, no vamos a hacer siempre esto, pero por ahora sí, vamos a hacer eso. Bueno, con eso tenemos la mayor parte de lo que necesitamos y me quedan unos minutitos. Lo que quiero es poner el siguiente PDF, así, aunque sea, vemos a dónde va. Y señalo, por lo que ya dije la clase pasada, por qué es necesario no quedarnos solo con las derivadas parciales y las direccionales, sino profundizar un poco más en el concepto de diferenciabilidad. ¿Está bien? Con esto, digamos, sabiendo derivadas parciales y direccionales, pueden llegar hasta el ejercicio 11. A partir del 12 en adelante necesitan lo que vamos a empezar a introducir en el siguiente. 11 la práctica 3, exactamente. Ahora lo chequeamos, igual tengo la práctica acá subida, pero en principio casi seguro que es hasta el 11 de la práctica 3. Este es un PDF cortito, así que no vamos a llegar a verlo hoy en detalle, pero la clase que viene lo podemos ver en una horita. El punto clave de por qué hace falta profundizar un poco más en el concepto de diferenciabilidad es lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que yo en el PDF anterior había mostrado un ejemplo de una función que tenía derivadas parciales y no era continua en el punto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Creo que era y sobre x o x sobre y para y distinto de 0 y 0, ¿sí? En los puntos donde y valía 0. Esa función no era continua, ni siquiera tenía límite en el punto, pero le calculábamos las derivadas parciales con la definición de cociente incremental y existían, y daba finito y era derivable. ¿Sí? ¿Por qué pasaba eso? Bueno, por lo que decíamos, la derivada parcial se parece mucho al límite iterado en el sentido de que es una dirección muy particular. Entonces, si yo solo estoy mirando qué pasa en X o qué pasa en Y, me pierdo todas las direcciones intermedias, y es medio lógico que tal vez la función no sea suave acercándome de cualquier forma, sino solo justo en esas dos, y justo esas dos derivadas existen, pero por ahí me quiero acercar en otra dirección y la función tiene serios problemas. Por ejemplo, ni siquiera continuidad, como veíamos. De hecho, en la guía, ¿sí? Y en el apunte de diferenciación que le subí, hay ejemplos de funciones que tienen derivadas direccionales en todas las direcciones, ¿sí? No solo en X y en Y, sino en todas las direcciones, pero que ni siquiera son continuas. ¿Sí? Ahora, en el cálculo de una variable, cuando nosotros teníamos una función derivable, eso implicaba la continuidad de la función, ¿sí? Porque decíamos, bueno, si yo le pude poner la recta tangente, quiere decir que no tenía un salto en ese punto. Ahora, como los saltos, ¿sí? En principio, se pueden dar en cualquier dirección, no hay garantía de que no haya un salto en X, de que si no hay un salto en X, no haya un salto en otra dirección. Entonces, ese concepto de, bueno, si es derivable, es suave porque no tiene saltos, hay que hacerlo más exigente. Hay que pedir que no haya saltos en ninguna dirección. Y eso lo que va a hacer es introducir la noción de la existencia de rectas tangentes bien definidas. No me alcanza si todas esas rectas no están en un mismo plano. ¿Sí? Lo que tiene que haber es un plano tangente. Esa es la noción de suavidad que vamos a tener. Entonces, la noción de decir esta función es diferenciable
¿sí? Que es, entre comillas, equivalente a derivable en una variable, o sea, va a ser la noción de diferenciación que la hace continua, que la hace suave a la función, va a ser más exigente. Y la vamos a generalizar a partir de la misma idea de la derivada en una variable, pero mirando el Taylor de orden 1. ¿Sí? Con esto ya termino por hoy. Cuando teníamos una función derivable a primer orden, ¿sí? O sea, si existía la derivada primera, lo que podíamos hacer era un Taylor de primer orden, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es en una variable. F en un X del entorno, acá, como me decían antes, X es X0 más H, ¿sí? Y tengo F en el centro más el incremento, ¿sí? Esta H, esto es lo que me decía antes, creo que Nicolás. Esta H es X menos X0, ¿sí? F en el centro, ¿sí? En el punto donde estoy centrando. El incremento por la derivada más un resto, ¿sí? El resto de orden 1. ¿Sí? Esto es un Taylor a primer orden, que es lo mismo que la aproximación por la recta tangente, ¿sí? Bueno, y acá hay un igual porque le sumé el resto. Y entonces, fíjense que en esta igualdad, por ejemplo, si yo paso f de x0 restando, ¿sí? Paso todo, restando menos el R1. Paso f de x0 restando y h por f' restando. Y divido todo por h, me queda f de x menos f de x0, que no tenían h multiplicando, me quedan divididos por h. H por f', que tenía el h multiplicando, me queda f'. ¿Sí? Y del lado derecho, lo que no pasé restando era el R1, y cuando dividí por h miembro a miembro, me quedó R1 sobre h. ¿Está bien? Entonces me quedó esta igualdad. Tengo el cociente de incrementos menos la derivada en el punto es igual al resto de orden 1 dividido h. ¿Qué pasa con esto? Este cociente de incrementos, si yo lo que estoy suponiendo es que la función es derivable en el punto, ¿a qué va a tender cuando h tiende a 0, este cociente incremental? A un número, pero ¿a qué número? ¿Cómo se llama ese número? La derivada, exactamente. La derivada del punto. ¿Qué es lo que está restando? Entonces, este está fijo, porque x0 está fijo. Este no tiene h ya. Entonces, cuando h tiende a 0, este está fijo en la derivada. Y como me decían bien Jeremías y Agustín, este tiende a el número que corresponde a la derivada de esta. Entonces, esta resta va a tender a 0. Simplemente porque el cociente incremental tiende a la derivada y lo que estoy restando acá es la derivada. Eso no lo mira y dice, bueno, no me dice mucho. Pero si lo miro del lado derecho, me dice que el resto, ¿sí? Fíjense acá, cuando x tiende a x0, obviamente, si la función era derivable de la continua, y entonces f de x tiende a f de x0. Este factor, o este término, se va a 0 como h, es h por una constante. Este otro factor se va a 0 también, pero si yo lo divido por h, todavía se va a 0. O sea, se va a 0 más rápido. Es como que hubiera sido h cuadrado, cosa que yo lo divido por h y sigue tendiendo a 0. O h a la 1,5, que yo lo divido por h y me queda raíz de h y sigue tendiendo a 0. R1, ¿sí? Dividido el incremento, el resto, se va a 0 todavía más rápido que el término de primer orden. ¿Sí? Esto se va muy rápido a 0. Cuando lo divido por el incremento, todavía sigue tendiendo a 0. ¿Está bien? Y entonces, esto que sería f de x0 más h por f' de x0, que es la aproximación lineal, es la mejor aproximación posible, porque lo que me sobra no es lineal. Seguro que si acá hay algo que me sobra en esta igualdad, es más que lineal. Puede ser h cuadrado, puede ser h a la 1,5, h a la 1,03, pero seguro que le sobra h al resto, ¿sí? Más que un solo h. Va a ser h a la 1 más alguien. Entonces, esto no es de orden 1, esto ya es de orden mayor que 1. Entonces me está diciendo, lo mejor que puedo hacer lineal es esto. ¿Está bien? Bueno, esta idea de que el resto de Taylor dividido el incremento siga tendiendo a 0, es la que vamos a generalizar. Vamos a escribir un razonable Taylor de orden 1 en dos variables, que va a decir, bueno, lo que vale en el punto más lo que se incrementó en x por la derivada respecto de x, más lo que se incrementó en y por la derivada respecto de y. Esos son razonables como incrementos. Más un resto. Bueno, ¿y qué le vamos a pedir a este resto?
algo similar a esto, solo que ahora vamos a tener incremento en X y en Y. ¿Está bien? Esa va a ser nuestra noción de diferenciabilidad y lo que vamos a probar es que eso implica continuidad, eso implica que existen todas las derivadas direccionales, eso implica muchas cosas. ¿Está bien? La idea va a ser realizar esto. Si quieren, denle una leída a esto de nuevo. Para la clase que viene, largamos desde acá y damos el concepto de diferenciabilidad, ¿sí? Un par de formas de escribirlo. Un ejemplito, que es uno de la guía. Y después de eso ya largamos con las cosas más técnicas, tipo plano tangente, etcétera. Así que esto, la primera hora de la clase que viene lo liquidamos. Bueno, son las 2, los libero.